Distancia hiperfocal, episodio 78. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más, como es habitual, está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos Ifaka. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, pues mira, te estaba escuchando y eso de viajera últimamente no es muy real, pero igual vamos a tener que cambiar la intro. Bueno, yo creo que estamos todos en eso, ¿eh? Lo de viajar lo tenemos un poquito complicado, pero bueno, sí, vamos a ser positivos y a ver si en 2021 podemos retomar esa costumbre de viajar. Bueno, en el episodio de hoy os vamos a contar, mejor dicho, cómo grabamos el podcast. Sí, así como suena. Vamos a descubrir todos los entresijos de distancia hiperfocal, cómo es por dentro, cómo se hace, cómo funciona todo este mecanismo, y lo vamos a contar de principio a fin. Pero antes de empezar, os quiero hablar de mis talleres de fotografía de paisaje. Ya tengo preparadas las fechas para los talleres que voy a impartir durante el primer semestre del año 2021. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com/talleres. Repito, rafairusta.com/talleres. Bueno, como os acabo de comentar, hoy vamos a desnudarnos, así en plan un poco muy surrealista, y os vamos a enseñar todos el interior de los fogones de esta cocina que tenemos preparada para grabar nuestro podcast. Antes de nada quiero explicaros por qué vamos a grabar este episodio, y básicamente es porque hace unas semanas se me ocurrió la brillante idea de plantear una encuesta en el grupo de oyentes del podcast que tenemos en Telegram. Creo que ya sabéis que Sandra os suele comentar en cada semana cuando nos despedimos que podéis entrar en ese grupo. Os vamos a dejar, por supuesto, el enlace. Bueno, este y todos los demás, ya sabéis, como siempre, rafairusta.com/episodio del número que corresponde, que en este caso es el episodio 78. Bueno, a lo que iba, hicimos una encuesta y queríamos saber si la gente quería conocer cómo grabamos todo esto, y bueno, pues la verdad es que lamentablemente para los que no querían este episodio ganó el sí. Un 84% de sí y un 16% de no. Así que aquí estamos, aquí vamos a plantearlo, Sandra. Así que... Lo de lamentablemente lo dices porque me estás mirando virtualmente, ¿no? Sí. Porque tengo que confesaros, queridos oyentes, que yo estaba totalmente en contra de grabar este episodio. No quería... Yo quería que la magia siguiera y que no vierais cómo hacemos esta maravilla de podcast. Que no nos vierais, entre comillas, en bata y en zapatillas, ¿no? Bueno, menos mal que no nos veis sin peinar y todas estas cosas. Bueno, tú tienes el pelo muy corto, o sea que siempre vas peinado. Sí. Yo podría estar despeinada, tú es un poco más difícil. Sí, yo siempre digo que yo me peino cuando salgo de la ducha, con la toalla. Así que bueno, pues nada, vamos a contaros un poquito cómo hacemos esta locura que empezamos allá por 2018. Y básicamente, el inicio, el principio, comienza con elegir el tema del que vamos a hablar en el episodio correspondiente, ¿no? Bueno, ya sabéis, siempre os comentamos, Sandra os suele comentar, y bueno, yo también, que estamos muy agradecidos de esas peticiones que nos hacéis, o de esas sugerencias más que peticiones. Oye, ¿podéis hablar de este tema o del otro? Muchas veces en el grupo de Telegram se plantean temas, ¿no? Oye, pues podríais hacer un episodio sobre una cuestión concreta, o a veces son cosas así un poquito más dispares. Y bueno, pues entre todo lo que vosotros nos vais diciendo, yo suelo tomar nota y después lo comento con Sandra y bueno, pues decidimos qué hacer y qué no. Siempre os hemos comentado que intentamos cumplir con todas esas peticiones que hacéis. Lo que pasa que hay algunas que o bien no dan para un episodio completo, o puede darse el caso que hay algunas sugerencias o algunas ideas sobre cacharreo. Y ahí siempre lo hemos dicho, nosotros no somos mucho de hablar de
de aparatos concretos, en fin, porque es que, bueno, lo primero, que es un mundo que se está moviendo muchísimo, y cantidad de marcas de cámaras que sacan sus productos, muchos objetivos, en fin. Para nosotros sería una locura y, bueno, hemos decidido que el planteamiento del cacharreo pues no es lo nuestro. ¿Es así, verdad, Sandra? Sí, además que aparte de que creemos que ya hay otras personas que lo hacen estupendamente y que nosotros no podríamos aportar mucho más, también se nos hace un poco bola este tema, y en particular a mí, porque yo no tengo la posibilidad de estar probando todos los días cámaras y objetivos nuevos, entonces no me siento cómoda opinando sobre algo de lo que no tengo absolutamente ni idea, que es lo que normalmente hago en el podcast. Que muchas veces opino de cosas de las que no sé, pero en este caso realmente es algo muy tangible, que se notarían claramente mis carencias, y la verdad es que no, o sea, para una persona que ha tenido 3 cámaras en su vida y 5 objetivos, pues me parece un poco complicado meterme en ese mundo, la verdad. Bueno, pues por eso, una vez que ya hemos tomado nota de los temas, hemos barajado qué posibles temas se pueden abordar, ahí es donde ya empieza todo este proceso. Y os voy a contar, en principio, en la parte que me concierne a mí, ¿no? Un poco porque yo soy, digamos, el recolector de información o de temas o de que tengo que crear las fotos. Ahora lo voy a ir explicando. Yo empiezo creando lo que sería la carpeta del proyecto del episodio. Dentro de esta carpeta hay otras múltiples carpetas donde voy ordenando un poco todo, porque si no sería un caos, ¿no? Entonces, bueno, yo utilizo, como digo, diferentes carpetas, y ahí voy añadiendo los contenidos. Por ejemplo, pues pueden ser desde apuntes de documentación, esquemas gráficos, que a veces tengo que hacer para luego colocar en las notas del programa. Por eso siempre os insistimos que podéis consultar las notas, porque realmente hay un trabajo importante detrás, sobre todo por parte de Sandra, que luego lo voy a comentar. Bueno, ya tengo todo el proyecto creado, ya he seleccionado la documentación, hemos preparado los esquemas gráficos. Cuando ya están todos listos, toca preparar las portadas. Hay que hacer la portada del blog, la que luego se publica en el post del blog. Y además de eso, también tengo que preparar la portada para la publicación en YouTube, que luego os voy a concretar más sobre esto. Entonces, básicamente lo que hago es elijo una de las fotos que voy a colocar en la portada y preparo pues el texto del título. Simplemente ya parto de unas plantillas, porque si no sería empezar desde cero y es un poco rollo. Pues bueno, pues para intentar aligerar el trabajo lo hacemos, os lo hago a partir de unas plantillas. Bien, ya tenemos todo preparado y ya digamos que podemos empezar a grabar. Aquí viene ya un poco entrar en materia, ¿no? Bueno, claro, tenemos que coordinarnos entre Sandra y yo, porque, bueno, sabéis que los dos hacemos otras cosas aparte de grabar el podcast. Ojalá pudiéramos grabar solamente el podcast, pero hacemos... ¿Te imaginas? Sería genial. Sería genial, porque podríamos grabar muchos más de los que grabamos ahora. Eso sería genial. Entonces, bueno, pues nada, organizamos el día, ¿no? Que tenemos que queremos grabar. Por cierto, que todo esto, para intercambiar información, usamos una herramienta muy, muy sencilla, muy conocida, que es Google Drive. Ahí tenemos diferentes documentos donde compartimos información para trabajar como si fuéramos un equipo. Bueno, que realmente lo somos, un equipo de 2 personas, pero así es como lo vamos haciendo, ¿no? Bien. Entonces, a ver, lo que hacemos básicamente en cuanto a la grabación, os voy a ir explicando. Como antes comentaba, yo hago un poco la tarea de recopilar todo, de ser un poco el centro de recopilación de datos y de información y de audio y demás. Entonces, bueno, grabamos el programa por pistas independientes. Eso también lo hace Sandra por su parte. Lo que pasa es que ella básicamente graba su voz y yo grabo pues mi voz, la voz de Sandra. Grabo también la música, lógicamente, y todo eso lo juntamos en un cóctel. Una cosa importante, la grabación de los episodios que hacemos Sandra y yo, utilizamos lo que se llama en radio, sería un falso directo, porque lo que hacemos, empezamos desde el principio hasta el final. No hacemos pausas, no grabamos primero la voz y luego ponemos la música, no. Nosotros empezamos, yo lanzo la música, voy haciendo la presentación, le doy paso a ella y demás. Y todo esto, bueno, pues lo vamos coordinando todo así un poco, como se suele decir, a tumba abierta, ¿no? Quiero decir, porque ya sabéis que nunca preparamos nada, esto ya os lo hemos comentado muchas veces, hacemos hincapié en ello porque es así.
Por eso muchas veces yo, por ejemplo, me confundo muchísimo, mucho más que ella, a veces balbuceo es verdad. y todo esto. Entonces, todo eso sale porque es así, queremos la frescura, eso lo tuvimos claro desde el principio. Cuando yo hablé con Sandra, en verdad Sandra, sí. Quedamos de acuerdo en que, bueno, queríamos que fuera algo fresco y por eso lo hacemos, como digo, empezamos desde el principio y vamos hasta el final. Yo voy disparando la música con el iPad y nada, pues lo voy grabando en diferentes pistas y básicamente de eso se trata. ¿Cómo, o mejor dicho, con qué herramientas grabamos? Bueno, pues nos comunicamos con Skype, pero una cosa importante, usamos la pista de Skype solamente como referencia. ¿Por qué? Porque Sandra, por su parte, ella graba en su casa, graba su voz a nivel local, con mucha más calidad que la calidad que nos da Skype. Eso es importante, porque después ella me envía a mí la pista y yo tengo la pista, como digo, con calidad exactamente igual que la mía, para que no haya diferencias, porque siempre cuando usas un medio de comunicación, una plataforma como puede ser Skype, o me da igual, o si fuera Facebook, cualquiera, o incluso por teléfono también se podría hacer, pero es que al final la calidad, pues bueno, deja bastante que desear. Como digo, usamos Skype solo como referencia. ¿Podemos contar alguna anécdota sobre Skype? A ver. Podríamos contar muchas. Sí, pero no. Pero bueno, no. Cuenta la que tú quieras. No, básicamente, a ver. A veces pasa que hay una especie, un retardo cuando hablamos. Habla Sandra o hablo yo y normalmente el retardo es mínimo, ¿no? Hay una diferencia de milisegundos en el tiempo que tarda ella en escucharme a mí y al revés. Pero ¿qué pasa? Que a veces pues Skype anda un poquito chocho y de repente pues yo hablo y 2 segundos después me contesta Sandra. Y claro, ya nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que en esos días, obviamente, hemos tenido que intentar, sobre todo por mi parte, reiniciar la línea para ver si se arreglaba la cosa, porque si no era un desastre. Yo hablaba, 2 segundos después contestaba Sandra, 2 segundos después contestaba yo, y eso era al final una chapuza, porque era imposible. Nos hablábamos uno por encima del otro y bueno, no ha pasado muchas veces, pero sí, alguna que otra vez sí que ha pasado. Pero bueno, en fin, nos lo tomamos bien y nada, sin más. Entonces, sí, a veces sí. Dependemos de esas pequeñas deficiencias tecnológicas. El problema cuando ocurren esos retardos, para que lo entendáis un poco mejor, es que aparte de que para nosotros es muy incómodo porque no podemos tener una conversación a un ritmo normal, porque de repente paras tu intervención o tu frase y estás esperando que la otra persona te responda inmediatamente y es como no. Entonces no sabes si es que se ha cortado la línea, no te ha escuchado, no te ha entendido, ha habido una parte que a lo mejor se ha perdido por lo que sea. Entonces es muy incómodo. ¿Qué pasa? Que luego también eso... Por el lado de la grabación, digamos que lo podríamos más o menos solventar con un poco de paciencia, pero luego el problema viene a la hora de la edición, que habría que cortar todos esos silencios y eso es un auténtico infierno. Entonces sí. Esos días, pues cuando nos pasa eso intentamos solucionarlo y si no se soluciona ese día no grabamos. Eso es. De hecho, por eso comentaba antes lo del falso directo, que suena así un poco como un poco rocambolesco, falso directo. No, pero es un concepto muy interesante sobre el que creo que deberíamos de profundizar un poco más porque, sí. Bueno, yo no sé qué percepción tenéis vosotros cuando escucháis alguno de los episodios del podcast, pero la idea que teníamos Rafa y yo era que fuera lo más natural posible en el sentido de haceros partícipes de la conversación de la forma más cercana posible, como si estuviéramos pues nosotros dos y cualquiera de vosotros, es decir, que fuéramos 3 en una mesa y que nos estuviéramos tomando algo y que estuviéramos charlando. Entonces, por eso la idea del falso directo, que yo de hecho este concepto no lo conocía, o sea, lo tenía en mi cabeza, pero no lo conocía como tal y en realidad fue Rafa el que me lo explicó y me pareció muy buena idea. Por eso también la parte suya de tecnología, de introducir la música sobre la marcha, etcétera, etcétera, era muy importante para que luego en la edición él prácticamente no tuviera que hacer nada, excepto que nos ocurra algún percance técnico y entonces pues ahí sí que no haya más remedio que meter la tijera, pero que intentáramos hacer todo de corrido para que fuera pues como si fuera una conversación en la que te equivocas, se te va la saliva por mal sitio, de repente toses y ese tipo de cosas que o como me pasa a mí tantas veces que de repente digo, ay Rafa, sí, en ese episodio el no sé cuántos me lo puedes buscar, porque al final tú no
tienes todo en la cabeza, entonces para que fuera pues eso, lo más natural y lo más cercano posible. Claro, esas búsquedas van completamente sobre la marcha, quiero decir. Según, sí, o sea, yo sigo Sandra está hablando y entonces Rafa está metido en el documento donde yo tengo preparadas las notas de los fotógrafos, entonces él hace la búsqueda y me dice, no, lo contaste en el episodio no sé cuántos. Eso. Siempre con cuidado de no interrumpirme, lo hace cuando yo ya he terminado de comentar algo y así es como lo hacemos. O sea que en realidad lo que estáis escuchando no es un riguroso directo, pero casi. Sí, bueno, a ver, es que no podría ser un riguroso directo porque, claro, el podcast se escucha meses o años después, entonces eso sería imposible. Pero es una grabación, como ya os comentaba antes, de principio a fin, como si fuera una grabación de un programa de radio. Es que básicamente es eso, es lo que hacemos. Yo disparo la música en tiempo real, en fin. A ver, os cuento un poquito más a nivel técnico cómo funciona esto, porque la tecnología ha ido cambiando. Cuando empezamos en 2018, bueno, yo la tecnología que tenía era un micrófono USB conectado al ordenador y necesitaba disparar esa, cuando digo disparar suena un poco así, pero bueno, lanzar la música, ¿no? Las sintonías y demás. Entonces, yo lo que hice fue buscar una serie de, una aplicación que hubiera para hacer eso. Había varias y bueno, yo elegí una para disparar desde el iPad, que es lo que utilizo. Entonces, conecto la salida de auriculares del iPad al ordenador. Y bueno, directamente yo tengo aquí como si fueran son unos pulsadores que yo le doy con el dedo y la música suena. O sea, por ejemplo, si estamos ahora mismo como estamos hablando, yo de repente puedo lanzaros la música de la introducción que suena así. Yo después puedo bajar el volumen, puedo hablar sobre ello. Bueno, al principio todo esto lo tenía que hacer a mano directamente desde el iPad, bajando el volumen con el dedo, que a veces con el sudor... Y nos equivocábamos. Sí, al principio pasaba. Porque de repente era, espera, Sandra, que has hablado muy por encima de la música. Espera, que se me ha ido el dedo. Todo eso, bueno, hubo que hacer bastantes ensayos, ¿no? Pero bueno, y al final conseguimos pillar bien el callo y así hemos estado durante mucho tiempo. Ya posteriormente, el año pasado, creo recordar que fue, bueno, pues yo me compré una mesa de mezclas de la marca Rode y bueno, pues esta mesa ya tienes diferentes, vamos a decir mandos, se llaman potenciómetros, pero bueno, son diferentes controles de volumen por cada pista, entonces eso me facilita mucho el trabajo. Incluso con ella yo podría prescindir del iPad. Podría lanzar los sonidos directamente con unos pulsadores que tiene. Pero bueno, ya me estoy acostumbrado al iPad y es mucho más visual y lo sigo haciendo desde ahí. Entonces, como os comentamos, esto es como si fuera un programa de radio que empezamos desde un principio con la música y terminamos con la sintonía del final. Y así es como hacemos la grabación, básicamente. Ojo que, y aquí para los que sepáis un poquito más de radio, pensad que Rafa y yo no nos vemos. O sea, entre nosotros no hay una conexión de vídeo o imagen, con lo cual yo no le puedo hacer señas a él o él no me puede hacer señas a mí de cuando mete la música, de cuando me va a interrumpir por lo que sea. O sea que, entre comillas, lo hacemos a ciegas, a diferencia de la radio tradicional. Eso es. Has hecho bien en apuntar eso. Cuando trabajas en radio... Bueno, yo, para no alargarme mucho, solamente os digo que yo ya he trabajado en radio años atrás. Entonces, cuando trabajas en radio, tú tienes la pecera y a través de ese cristal tú puedes hacer señas al técnico o el técnico te las puede hacer aquí. Aquí no hay pecera, entonces... Claro, aquí no hay pecera, es decir, yo nunca he trabajado en radio, pero sí sé cómo es un estudio de radio, entonces, entre comillas, digamos que Rafa sería el técnico de sonido que está dentro de la pecera y aparte tendría un micro para intervenir y nos podríamos estar haciendo señas, aunque digamos que no nos habláramos directamente a través del micro, pero sí que nos podríamos comunicar de cierta manera, ¿no? Pues él avisándome cuando va a meter una sintonía o no sé, cualquier otra cosa. Y aquí no podemos hacer eso. Sí. Tiene que ser todo mucho más intuitivo y al principio pues nos llevó un periodo de adaptación y de ajuste. Ahora ya, claro, obviamente después de casi 3 años haciendo esto, pues ya nos sale casi con, entre comillas, con los ojos cerrados. Sí. Pero llevo un poquito de prueba y error. Bueno, y un apunte técnico más
para que veáis la dificultad que en este caso tenía Sandra. A ver, cuando nosotros montamos todo este sistema, tuvimos que comprar una serie de software añadido, que por cierto no fue barato. Tuvimos que comprar, Sandra por su parte y yo por la mía, ¿no? Entonces, no voy a explicaros esto a nivel técnico. Si alguien tiene algún interés, que me mande un correo y se lo comento, que no tengo ningún problema en contarlo, pero para no enrollarnos aquí. Bueno, a lo que voy, compramos una serie de software para poder trabajar de esta forma, pero claro, durante un tiempo Sandra no escuchaba la música que yo ponía. Uf, es verdad, se me había olvidado ese momentazo, claro, que fueron meses y meses y meses. Como estás en un momento dulce ahora, habías olvidado aquello. Claro, no, es verdad, es que además esto hay que contarlo, que al principio funcionaba fenomenal, sí, y yo oía la música y de repente no sabemos muy bien si por alguna actualización o no sabemos, yo dejé de oír la música. Entonces yo me tenía que imaginar cuando Rafa disparaba la música. Sí. Yo solía darle paso para facilitar un poco más las cosas, ¿no? Pero era complejo. Yo creo personalmente que era un problema o fue una incidencia de Skype, porque Skype durante varias actualizaciones, de hecho tuvimos que volver hacia atrás con alguna de las actualizaciones que habíamos hecho. Bueno, fue un poco caótico, ¿no? Y insisto, solamente usamos Skype para comunicarnos entre nosotros como una pista de referencia, pero realmente es que sin Skype es que no se puede hacer. Bueno, habría que buscar otra alternativa similar, ¿no? Pero ya digo, aunque esa pista luego queda desechada, porque la que uso es la que me envía Sandra. En fin, que dependíamos y seguimos dependiendo de Skype. Así que bueno, ya digo, durante un tiempo ella no escuchaba nada. Cuando había así un espacio muy grande que no había, ella no escuchaba mi voz, ella suponía que era la música y ya está. Yo luego le daba paso y bueno, pues así estuvimos durante bastante tiempo. Pero bueno, ahora ya con la mesa nueva ya todo funciona perfecto. Ella puede escuchar la voz, que sirve para que ella tenga una referencia, y va todo mucho mejor. Entonces, bueno, pues para seguir avanzando, ya hemos hecho la grabación, ya tenemos la grabación. Sandra ya me ha enviado a mí la pista y entonces, lo siguiente que toca es hacer la mezcla final. Yo tengo que coger esa pista que me ha enviado Sandra. Utilizo un software que se llama Logic Pro, entonces esa pista la importo en Logic Pro y la sincronizo con la pista de Skype, que es, como ya os decía, la que usamos de referencia. Una vez que está sincronizada, borro la de Skype, que esa ya no me hace falta, ya tengo la pista con calidad máxima, que es la que me ha enviado Sandra. Bueno, a partir de ahí tengo que igualar los volúmenes un poquito, pues a lo mejor hay que bajar mi voz o hay que subir la de Sandra, hacer una serie de ajustes, aplico algún filtro como un compresor para que vosotros nos escuchéis mejor. Y una vez que todo... Y esto que os está explicando Rafa os parecerá una tontería, pero tened en cuenta los timbres tan distintos que tenemos. O sea, Rafa tiene una voz bastante grave, con una, digamos que sonoridad o volumen muy diferente, y yo, sin embargo, tengo una voz muy, muy aguda y que de vez en cuando se me va. O sea, se me van los agudos, salen picos en las ondas. Entonces eso él lo tiene que igualar para que, pues primero por un tema de volúmenes, para que no nos escuchéis a uno más bajo que otro, y luego también un poco para empastar las voces y que no quede muy ridículo. Yo intento hacerlo lo mejor posible. Igual en algún episodio, habéis notado que una de las dos voces está más alta. En fin, al final esto es como todo, ¿no? Pero eso es difícil, porque eso también depende del estado de ánimo. Quiero decir que yo también noto que algunos episodios estoy un poco más eufórica y a lo mejor he estado más aguda de lo normal, y hay otros días en los que puedo estar un poco más apagada y a lo mejor se me oye un poquito más grave dentro de lo que es grave para mí. Claro que siempre va a ser dentro de los agudos, pero... Sí. Entonces eso ahí es un trabajo de magia que tiene que hacer Rafa, pues para que lo intentéis escuchar con la mayor calidad posible, porque nosotros buscamos... iba a decir que buscamos la excelencia, quizá es un poco ambicioso y un poco pretencioso, pero sí que intentamos daros la mayor calidad posible, no solo en la parte de los contenidos, que intentamos pues siempre aportar valor y que aprendáis a haceros reflexionar o descubriros cosas nuevas, pero también intentamos que la experiencia de escucharnos pues sea agradable y que no sea y que no os cueste trabajo por el lado técnico escucharnos, y que
independientemente de la situación en la que estéis, pues en medio de un atasco o en el gimnasio o preparando un plato de pasta, pues que independientemente del entorno y del ruido que tengáis, que sea agradable y que sea, bueno, pues algo entretenido, ¿no? de hacer y que no os cueste trabajo, que no suponga un esfuerzo. Eso es. Desde luego nosotros ponemos todos los medios posibles para que sea así. Yo creo que sí que lo conseguimos, pero bueno, al final sois vosotros los que nos estáis escuchando los que tenéis que decir si pasamos el examen o no. Bueno, sí, entonces... yo creo que somos un poco pesados insistiendo en que hacemos las cosas con mucho cariño, pero claro, dentro de los medios que tenemos y de las cosas que sabemos, que yo realmente nunca estudié nada referente al audiovisual, con lo cual yo todo esto lo he tenido que aprender sobre la marcha. Tú tenías un poquito más de experiencia previa por tu etapa en la radio, pero yo todo esto empecé aprendiendo con Destinos y Faca y luego contigo he ido aprendiendo muchas más cosas, pero vamos, que estoy muy, muy lejos de ser una profesional. Pero bueno, seguiremos aprendiendo, eso, que no te Claro, como en fotografía, esa es la gracia. Si ya lo supiéramos todo, sería bastante aburrido. Exactamente. Bueno, seguimos con el proceso, ya tenemos todo grabado, todo mezclado y ahora falta conseguir el archivo que es el que os va a llegar a vosotros, ¿no? Yo hago un método de exportación, vamos a llamarlo así, se llama Bounce con el Logic, pero bueno, es lanzar todo ya mezclado y eso yo digamos que lo saco en dos archivos diferentes. Uno es el archivo MP3, que es el que voy a subir al servidor posteriormente, y luego en otro archivo con más calidad, que es el que voy a usar para el vídeo de YouTube, que eso os lo voy a explicar después. Bien, una vez que ya tenemos todo esto listo, ya tenemos el archivo, todavía no está preparado 100%, todavía faltan cosas. Hay que añadir los metadatos, que son unas etiquetas que lleva cada archivo. Y bueno, pues ahí básicamente lo que hacemos es poner el título del episodio, poner el número del episodio también, una breve descripción, que eso es lo que aparece después en los reproductores de podcast que usáis, en cualquiera de ellos. Entonces, bueno, cuando ya todo eso está ya terminado, ya sí que ya podemos decir que ese archivo es apto para enviarlo a las diferentes plataformas. Bien, pero antes de eso hay que hacer más cosas. Hay que preparar la redacción del post para mi blog. Bien, entonces aquí tenemos que redactar básicamente el texto y añadir todas las notas que se ha currado, muy bien currado Sandra, todo el trabajo que lleva detrás de investigación del fotógrafo, bueno, pues todos los enlaces que ella os propone, todo eso es lo que va dentro del artículo que va publicado en mi blog. Y además de eso, pues bueno, añadimos las notas de las cosas que hemos comentado, los enlaces que a veces en eso citamos a un fotógrafo o alguna foto concreta, bueno, pues esos son los enlaces que van en ese archivo. Una vez que todo eso está hecho ya, toca una labor importante, que es la labor de revisión y corrección. Que de eso, menos mal que se encarga Sandra, porque yo lo hago, digamos, a lo bruto y luego ella es la que me corrige. Qué exagerado eres. No, es así. Entonces, yo digamos que pulo la última versión. Eso es. Y entonces eso lo hacemos sin publicar el artículo, lógicamente, a nivel interno. Y bueno, pues cuando ya está todo listo, ya está puesta la portada, ya está todo, ya tenemos el post ya preparado. Pero todavía no está el archivo en su sitio, ¿eh? Bueno, seguimos. Aquí ya nos plantamos en el día de la hora H, que es el día de la publicación. Ya sabéis que un martes de cada dos, como yo suelo decir, martes es día de podcast. Entonces, bueno, pues ya llega el martes y hay que publicar. Bien, aquí me toca madrugar porque, aunque, bueno, podría prepararlo con días de antelación, pues, en fin, que soy masoca y prefiero madrugar. Yo soy de madrugar mucho, entonces, bueno, lo hago por la mañana. Entonces subo el archivo MP3 al servidor donde tenemos alojados los podcasts. Y una vez que ya está listo, ya tengo el enlace de ese archivo y ese es el enlace que añado al post de mi blog. Ya lo tengo puesto, hago una prueba para ver que todo funciona bien y una vez que ya está todo, llega el momento de darle al botón mágico. Aquí es donde pulso el botón de publicar y a partir de ese momento, el podcast ya está en el aire. Ya no hay marcha atrás, ya se empieza a distribuir por las diferentes plataformas, los diferentes reproductores de podcast y bueno, dependiendo del que tengáis, pues lo vais a escuchar antes o después. ¿Por qué digo dependiendo? Bueno, pues porque, por ejemplo, esto es una nota muy, muy breve. Por ejemplo, iVoox lo que hace es descarga una vez el archivo
lo sube a su servidor y luego lo sirve desde ese archivo que él tiene en su servidor, que por cierto suele ser de menos calidad que el nuestro. ¿Por qué? Porque lo comprime y demás. Entonces, claro, ese proceso nosotros no lo controlamos. Nosotros enviamos, como digo, la distribución del archivo y luego lo que tarden ellos es cosa suya. Y algo parecido hace Spotify, que hace exactamente lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, en Apple Podcast va todo mucho más rápido y, por supuesto, en el blog también. Nosotros lo tenemos ahí a disposición. Hay un reproductor en el post del blog donde incluso podéis escucharlo. Como digo, ya está el podcast en el aire, pero todavía no está completamente el podcast lanzado. ¿Por qué? Porque os he estado hablando antes de la publicación en YouTube. Y bueno, es que la publicación en YouTube lleva lo suyo. A ver, ya sabemos que YouTube es una plataforma de vídeo, no de audio. Bien, lo que hay que hacer en este caso es una especie de truco. Bueno, no es un truco realmente, es adaptar el archivo de audio para que sea un archivo de vídeo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues básicamente yo lo que tengo es una animación, que es como si fueran unos medidores de un equipo de sonido, unas ondas que suben y bajan, ya sabéis. Bueno, es una animación, como digo, que se repite de forma continuada y con eso yo he creado un vídeo. Pone el número del episodio, aparece cuando entra mi voz al principio del episodio y cuando entra la de Sandra y luego al final, pues cuando dejamos de hablar los dos. Y básicamente esa animación, como digo, es la que tengo que añadir a ese archivo de voz. Eso lo hago con un editor de vídeo. De ahí tengo que sacar un vídeo, hago una exportación del vídeo. Esto lleva pues bastantes horas, al final sumando, porque hay que hacer dos pasos. Primero hay que hacer una exportación del archivo, luego hay que reducir el archivo para que no pese tanto, y ya el siguiente paso es subirlo al servidor de YouTube, y ya es YouTube el que se encarga de distribuirlo dentro de su plataforma, ¿no? Entonces, con eso, básicamente ya tenemos todo el proceso desde el lanzamiento, o mejor dicho, desde la idea hasta el lanzamiento del episodio. Y realmente aquí todavía no acaba el proceso, el cocinado, porque una vez que está hecho todo esto, realmente los que estáis suscritos en alguna de las plataformas que he comentado antes, bien sea en la de Apple, en la de iVoox, en la de YouTube, en la de Spotify, claro, a vosotros ya os llega una notificación para indicar que hay un nuevo episodio ya disponible. Pero claro, ¿qué pasa con todos aquellos oyentes y todas aquellas personas que no lo saben? Pues hay que comunicarlo y eso lo hacemos a través de las redes sociales. Entonces, siguiente paso es publicarlo en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, pues tengo que preparar un archivo para publicar en las stories que hago en mi cuenta de Instagram. Eso también es otra tarea más que hay que añadir. También utilizo plantillas donde pongo la portada del episodio, pongo el número del episodio y demás. Me toca publicarlo. Hay un enlace directo desde la story para la gente que quiera acceder a escuchar el episodio. Después, obviamente, también lo hago en Twitter, una publicación. Ahí se encarga también Sandra de compartir para que llegue a más gente. Y bueno, pues con eso ya estaría, vamos a decir, entre comillas, comunicado de forma oficial que ya hemos lanzado un nuevo episodio. Se te ha olvidado un pequeño detalle. A ver, cuéntame. El boletín. Ah, es verdad, es verdad. Que también eso es, los que estáis apuntados a mi boletín, obviamente también recibís... Que si no lo estáis deberíais, porque estáis perdiendo el tiempo. Eso es. Que ahí lo que hago es simplemente recordar a todas las personas que estáis ahí apuntadas, simplemente, pues nada, os doy un pequeño saludo y os digo, bueno, pues a partir de hoy ya tenéis disponible el último episodio del podcast. Y bueno, pues básicamente con eso ya digamos que hemos terminado la tarea de comunicación. Ya digo que eso yo lo pongo en todas las redes sociales, o sea que para eso soy un poco pesadito, porque bueno, lo que quiero es básicamente que llegue al máximo número de personas, básicamente porque lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño y lo que queremos es eso, pues que cuanto más gente nos escuche, mejor. Nos hace ilusión, pues eso, que la gente después nos envíe comentarios y correos, ¿no? Pues me ha gustado tu podcast. Bueno, incluso también nos dicen algunos que no les ha gustado,
no siempre lo hacemos a gusto para todo el mundo, pero hay que decir que la mayoría, vamos, de forma aplastante, 99,9 nos decís que pues eso, que es genial, que os gusta lo que hacemos. Y nada, esto es un poco la historia. No sé si hay alguna otra cosa más que quieras comentar tú, Sandra, que seguro que se me ha olvidado a mí algo por el camino. No, olvidarte no, pero yo sí que me gustaría decirle a los oyentes que habrán notado que en este episodio yo he estado muchísimo más callada porque realmente el 95% del trabajo lo hace Rafa. Es decir, si Rafa no se ocupara de hacer todo lo que vosotros habéis escuchado, que ha estado explicando todos esos pasos, toda la parte técnica, etcétera, etcétera, el podcast no sería posible. O sea, yo realmente cuando Rafa me propuso la idea y bueno, y me propuso que participara en el podcast y que hiciera un poco de contrapunto de las cosas que íbamos a hablar, yo le dejé muy claro, porque ya sabía lo que había detrás. Yo ya tenía la experiencia de Destinos y Faca y sabía todo el trabajo digamos que comportaba el hecho de publicar un podcast y sobre todo el compromiso que requiere el tener la regularidad de publicar un episodio cada 2 semanas. Y es que no me daba la vida, o sea, es que yo no tenía tiempo de hacer pues ni la mitad de las tareas que él ha descrito que hace. Entonces, perdonadme. Entonces, en ese sentido, yo fui muy clara y muy sincera y le dije, tú eres consciente de todo lo que hay detrás. Porque, bueno, pues estuvimos hablando, yo le comenté un poco cómo lo hacía yo, luego él obviamente todo eso lo mejoró y lo perfeccionó infinitamente más y me dijo, sí, no te preocupes que yo me encargo de todo y tal, tú solamente tienes que preparar esto. Entonces yo realmente, y os lo digo con total sinceridad, yo lo único que me preparo antes de grabar el episodio que nos toca grabar en esa semana son las notas sobre el fotógrafo del que os hablo en la sección del fotógrafo de viajes, nada más. Cuando os digo en cada episodio, no, pues nos hemos preparado no sé qué, y cuando yo os digo, no, yo no me he preparado nada, es totalmente cierto. No me preparo absolutamente nada y de hecho Rafa siempre se ríe cada vez que lo digo, porque además hay veces que me lo pregunta antes de grabar, oye, mira, me he preparado unas notas, algunos apuntes y tal, si quieres te los paso por Google Drive para que los veas. ¿Y cuál es mi respuesta, Rafa? Siempre es la misma, no, que no quiero notas, venga. Y siempre todo esto con el ánimo de que sea lo más fresco y lo más directo posible y que me salga pues como me saldría en una conversación totalmente espontánea. Realmente lo de no prepararme algo también en parte es porque evidentemente no tengo tiempo y al final pues me he acostumbrado, y a Rafa no le ha parecido mal a esta forma de trabajar, de un poco hacerlo sobre la marcha y es que es así. Realmente muchas veces cuando voy cortando a Rafa o con las intervenciones que voy haciendo, son cosas que se me van ocurriendo mientras vamos hablando, o sea que y a Rafa también, quiero decir que él, aunque a veces tenga notas y tal, pues hay veces que hay cosas que luego cortamos y me dice fuera de antena, pues mira, tenía esto y esto, pero al final se nos ha ido el tiempo y no me ha dado tiempo a comentarlo, igual hacemos una segunda parte, o sea que quiero decir que incluso aunque Rafa se prepare notas, la mayor parte de las veces las conversaciones son totalmente espontáneas y de hecho, bueno, pues hemos tenido que aprender también a dejarnos hablar. Hay veces que, bueno, que nos interrumpimos porque el momento a lo mejor de la conversación lo requiere, pero en general, si os fijáis, también hacemos un esfuerzo muy grande, tal y como está haciendo, por ejemplo, ahora Rafa, que yo estoy hablando, por no pisarnos, por dejarnos que cada uno intervenga y tenga su tiempo también para que la calidad de audio sea lo mejor posible y que no nos estéis escuchando todo el rato cortarnos, todo el rato pisarnos, que estén las dos voces solapadas, porque es algo también muy desagradable y que le resta calidad y experiencia y digamos que, pues, no sé cómo decirlo, Rafa, que le resta... no sé, sí, placer claro, es que al final, o calidad a la escucha. Claro, es que si estamos hablando los dos uno encima del otro, como casi hemos hecho ahora, es que al final resulta muy molesto para la persona que está escuchando, porque no es que al final hay mucho barullo y dice, no, es que no sé qué están diciendo, ¿no? Entonces, eso desde el principio lo tuvimos claro, ¿no? Que lo que no queríamos
era cortarnos continuamente el uno al otro, ¿no? Yo es mejor, esperar. Si la otra persona está, digamos, hablando un rato largo, yo a veces me tomo nota cuando Sandra se enrolla con alguna cosa, que alguna vez se enrolla, como yo también. Bueno, a ver, ya sabéis, este ejercicio para nosotros es un poco complejo porque los que nos conocéis, ya después de casi 3 años, creo que ya sabéis que no nos gusta hablar a ninguno de los dos. No, es algo que lo hacemos a la fuerza, vamos. Casi que nos quitamos la palabra el uno al otro, ¿no? Pero bueno, eso intentamos hacerlo de una forma ordenada para que la experiencia para vosotros sea lo mejor posible. Es lo que intentamos, ¿no? Yo quería hacer un apunte sobre lo que ha comentado Sandra, de que yo sí hago el 95%. Yo creo que no es una cuestión tampoco de poner de números, ¿no? Como tú has comentado, Sandra, cuando hablamos de esto, cuando yo te propuse esta aventura, esta locura, yo sabía que tú estabas trabajando, que tenías muchísimo trabajo y poco tiempo libre. Por eso yo lo tuve claro. Los acuerdos, vamos a decir, las condiciones del acuerdo fueron muy claras. Yo me encargaba de todo, absolutamente todo el trabajo pesado. Y yo lo que quería era que tú colaborases conmigo aportando esa visión del fotógrafo, que yo creo que hay que valorarla todavía muchísimo más, porque para mí es una parte fundamental de este podcast, ¿no? Yo creo que es algo que yo por lo menos valoro muchísimo. A veces me descubres fotógrafos que yo no conocía, otras veces son fotógrafos conocidos, pero sí que me consta que para mucha gente no son tan conocidos. Entonces yo creo que eso era, un complemento súper importante, y yo ya digo, no entraría 95.5, no. Al final es un trabajo y un producto que hacemos los dos, en la medida de la disponibilidad que tenemos de ese tiempo que quitamos de hacer otras cosas para hacer esto. Y ya te digo, yo siempre cuando te doy las gracias al final es que lo hago de corazón, porque yo considero que este podcast al final es de los dos, aunque aparezca en mi blog y demás, es un trabajo que estamos haciendo desde el minuto 1. Aquí me voy a tirar un poquito, ¿sabes? Voy a sacar pecho. No hemos fallado ni un solo martes de cada 2 desde que empezamos. Ni uno, no hemos fallado ninguno. Y antes de que digas. Y eso que a veces hemos estado ahí jugando y andando al borde del precipicio, grabando porque el día anterior. por temas de restricciones de calendario ha habido veces que no hemos podido grabar con la frecuencia con la que queríamos, y ha habido veces que casi nos pilla el toro, como se dice así vulgarmente, y los dos así agobiados, venga Rafa, que tenemos ahí la fecha de publicación y tal, y todavía no hemos grabado. Pero bueno. Ha habido veces que hemos grabado el día anterior. Ha sido así, totalmente. Sí, hace mucho ya que no lo hacemos, porque a mí eso me estresa. Sí. Y a ti creo que más aún que a mí. Sí. Pero sí, hemos llegado a algún momento extremo de que sí, que era ese martes de esa semana había que publicar, y el lunes estábamos ahí grabando como locos. Sí. Y tú ahí dándole a la manivela luego después para que todo estuviera listo para el martes a primera hora. Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, yo ya para cerrar este episodio, lo que me gustaría es hacer alguna pequeña aclaración, ¿no? Y esto que voy a decir no solamente tiene que ver con nuestro podcast, sino con cualquier podcast que estéis escuchando a lo largo del día, que ponéis, de lo que sea, me da igual. Tenéis por favor que pensar todo el trabajo que hay detrás de grabar un podcast. Nosotros nos hemos intentado dar un poquito algunas pinceladas de lo que llevan. Obviamente tampoco es cuestión de agobiar aquí y dar pena. Es que fijaros todo lo que hacemos. No, es una cuestión solo. Si nosotros no damos pena. Bueno. Quítate esa idea de la cabeza, rápidamente, que no estamos aquí para dar pena, al revés, estamos aquí para entretener y para pasárnoslo bien. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Por eso hemos querido contar un poco cómo hacemos esto. Pero ya digo, a mí sí que me gustaría que penséis que cualquier persona que se toma la molestia de coger un micrófono y ponerse a grabar, para decir lo que sea, me da igual de la temática que sea, que tengáis en cuenta todo el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? Porque me da igual, ya digo, la temática. Hay temáticas que hay que investigar mucho más, otras menos, pero hay muchísimo trabajo. Y por cierto, tú, Sandra, no nos has explicado con más detalle cómo preparas la información de los fotógrafos. No sé si lo quieres hacer o no, eso ya es cosa tuya, pero yo lo que sí le digo a los oyentes, que lleva un trabajo pero que muy duro y muy importante detrás, y eso lo hace ella. Yo ahí no participo en absoluto para nada. Yo nunca le digo a Sandra, oye, ¿por qué no hablamos de este fotógrafo? No.
yo no me meto, eso es territorio suyo, cosa suya, y ella es la que se encarga de elegir de quién va a hablar, de quién no va a hablar, si va a hablar mucho, poco, lo que sea, eso es cosa suya, ¿no? ¿Cómo hace el proceso? No lo sé, yo solamente sé que cuando vamos a grabar, yo tengo ahí a mi disposición las notas del programa y ya está. Y cuando, obviamente, aunque yo tenga las notas antes, yo es que no las leo, yo hago copia-pega y cuando ella hace su sección yo escucho como uno de vosotros, que yo me entero a la vez que vosotros, ¿eh? Es así. Así de sencillo, por eso hay que darle valor también a eso, a toda la labor de investigación que tiene, o sea, que lleva detrás, de buscar el fotógrafo, de buscar todos esos enlaces que nos pone, en fin, todos los datos de la biografía de los fotógrafos, que todo eso es cosa de Sandra. Bueno, yo la verdad es que a mí me gusta decir que soy una persona comprometida, y si yo me he comprometido contigo a que esa sección tiene que estar para cada episodio, pues hombre, lo normal es que el día que quedemos en grabar esas notas estén listas. Si no, la verdad es que sería bastante feo por mi parte. Con respecto a esa parte del trabajo que me toca, que tampoco la voy a contar súper en detalle porque ya andamos un poquito justos de tiempo, pero sí que quería contaros así de forma muy breve cómo lo hago. Lo primero que hago, lógicamente, es elegir al fotógrafo. Al principio tenía dudas porque pensaba emparejar el tema del que hablábamos en el podcast con el fotógrafo. Lo que pasa es que después muy rápidamente me di cuenta de que la mayoría de las veces no tenía sentido y que muchas veces también yo me tengo que preparar el fotógrafo independientemente de lo que vayamos a hablar. Y hay veces que aunque tenemos un calendario de temas y que más o menos Rafa y yo lo consensuamos y que sabemos con una cierta antelación de qué vamos a hablar, hay veces que surgen temas a raíz de algo que nos hayáis pedido o de algún comentario que haya surgido o de algo de actualidad o de algo que incluso que nos haya pasado que de repente nos hacía cambiar el tema. Entonces eso ya me descuadraba con el tema de que el fotógrafo encajara con el tema del podcast, etcétera. Entonces, bueno, pues para elegir el fotógrafo tengo muchas formas. Realmente lo que hago es que tengo un documento en el que es una especie como de cajón desastre donde voy apuntando todos los fotógrafos que voy encontrando o que se me ocurren o que llevo siguiendo mucho tiempo y que pueden ser candidatos potenciales para luego hablar de ellos en el podcast. Y una vez que ya he elegido el fotógrafo por la razón que sea, normalmente los intento variar para que no sean siempre de la misma temática, pues que si son fotógrafos de viaje, por ejemplo, de calle, pues no poner 3 de calle seguidos o 3 de paisaje seguidos, que tengan diferentes nacionalidades. De vez en cuando intento incluir mujeres, aunque es difícil, pero bueno, intento que sea más o menos variado. Y luego, básicamente, lo que hago es investigar y leer todo lo que haya sobre esos fotógrafos. Y cuando digo leer, no solamente es leer texto, también es ver fotos, muchas fotos, porque aunque a veces os intento poner en contexto cuando hablo de su biografía, sobre todo lo que intento es que hagáis el paralelismo entre lo que es su vida, de dónde viene, qué raíces culturales tiene, a qué sitios ha viajado, para que veáis luego todo eso cómo se plasma en su trabajo. Entonces, por eso esa parte, aunque es un poco más aburrida, pero me parece también importante para darle contexto al trabajo. Y luego también muchas veces, pues cuando hago un pequeño, brevísimo y muy, muy superficial análisis de su trabajo, porque no me da tiempo a más y porque también en parte prefiero que lo descubráis vosotros y que no os veáis condicionados por cómo yo veo ese trabajo, pues eso también me requiere ver un montón de fotos, porque si no, ni os puedo hablar del estilo, ni del tratamiento de color que hacen, no tengo ni idea de cómo trabaja la edición, en fin, tengo que hacer un trabajo yo también de análisis y de anotaciones para deciros cosas que más o menos tengan sentido o que más o menos se plasmen en las imágenes que luego vais a ver. También intento dejaros el máximo número de enlaces para que, aunque en la mayoría de los casos esos enlaces no se pueden consultar mientras nos estáis escuchando porque estáis haciendo otra cosa, pero que sí que sean un punto de referencia, y por eso insistimos tantísimo Rafa y yo en recordaros que tenéis siempre las notas del episodio, pues para que sea algo
a lo que podáis recurrir para complementar lo que habéis escuchado durante el episodio, y que si queréis profundizar o que si queréis ahondar en algo de lo que hemos dicho, pues que tengáis ese punto de referencia como esa especie de puerta de entrada, y que a partir de ahí, bueno, pues Internet es muy grande y podéis llegar hasta donde vosotros queráis. Eso es, básicamente es lo que ha comentado Sandra, ¿no? Pero eso yo quería que lo contaras para que se vea que hay mucho trabajo detrás de esa sección. Sí. O sea, para que os hagáis una idea, depende de la dificultad del fotógrafo, porque hay fotógrafos que a lo mejor he descubierto la semana pasada y hay otros que a lo mejor llevo siguiendo años. Entonces, cuando es un fotógrafo que he descubierto la semana pasada, pues estoy varias horas preparando eso que cuento en 5 minutos, me lleva varias horas. Si no, no tengo nada interesante que contar. Por eso mismo, yo siempre te doy las gracias por hacer tu sección. A mí me entretiene, me encanta, y sobre todo que también egoístamente para mí es más formación en fotografía. Sí. Al final, eso creo que en eso estamos de acuerdo los dos, ¿no? Que preparando muchos de los episodios hemos aprendido cosas que obviamente no sabíamos, o en muchos casos a mí me sirve para rememorar cosas, ¿no? Para recordar cosas y a modo de repaso, sin ninguna duda. Sí, totalmente. Es como nuestra pequeña academia, ¿verdad? Eso es. En fin, que bueno, yo creo que hemos dado un repaso muy, muy completo de cómo es el proceso, desde que empieza la idea hasta que ya se publica el podcast, todo lo que hay en medio, no nos hemos guardado nada. Y lo que sí que voy a hacer es dejar en las notas, por lo menos por mi parte, el equipo que utilizo para la grabación, por si queréis consultarlo. Y si tú quieres hacer lo mismo, Sandra, me mandas los enlaces y lo hacemos. Así más o menos la gente ya se puede hacer una idea de cuáles son las herramientas que usamos. No obstante, claro que sí. Si alguien tiene alguna duda, como ya comentaba antes, pues bueno, nos envía un correo y sin ningún problema no hay pega en contar. Eso sí, no nos pidáis por favor una clase magistral de cómo grabamos el podcast, porque eso sería muy, muy, muy complejo. Vale, pues nada, yo creo que con esto pues damos ya por cerrado el episodio de hoy, ¿te parece? Sí, no sé si quieres que les recuerde a los pero espera, oyentes lo de siempre, ¿no? Pero primero le ponemos un poquito de... Primero le ponemos la música, ¿no? Eso es. Venga. Que tenemos aquí músicas, entonces yo ya quería disparar, primero he puesto una, he puesto luego la de la presentación, pero ya sabéis que la de la despedida es esta otra, ¿eh? Hombre, hay que fardar de músicas. No, entre vosotros y yo, es que me he confundido y he metido la de la sintonía inicial cuando tenía que entrar. Sí, yo de hecho me he última. quedado callada, digo, pero esta música Rafa no es. No, pero entonces, bueno. Esto es para que veáis que esto va como va. Esto es todo en directo. Así que nada. Normalmente Rafa lo cortaría, pero yo creo que en esta ocasión lo vas a dejar, ¿no? Sí. Para que se vea totalmente, más natural. Sí. Esto queda como está. Porque algunas veces, claro que pasa, que igual es un fallo así un poquito garrafal y ese día sí que corto, pero hoy queda como está. El que tiene boca se equivoca y el que tiene dedo mete la música que no es. Eso es. Así que nada, cuando quieras ya puedes comentarles a los oyentes cómo contactar con nosotros y demás. Bueno, pues nada, ahora sí ya sabéis que en esta parte final del episodio pues siempre os recordamos lo mismo, y son las formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros si queréis hacernos alguna sugerencia o dejarnos algún comentario. La primera forma de la que podéis hacerlo es a través del blog de Rafa. Sabéis que en cada uno de los artículos en los que publica las notas del episodio, pues abajo hay una sección de comentarios donde podéis escribirnos lo que os apetezca, pero también podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En el caso de Instagram, donde Rafa es muy activo, pues le podéis mandar un mensaje privado si queréis. Su usuario es Rafa Irusta. Y si queréis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter, pues nos podéis mencionar a cada uno de los dos o mandarnos un mensaje, lo que prefiráis. En el caso de Rafa, su usuario es Rafa Irusta y yo soy Vallausa, que se deletrea VA2LSAUSA.
Rafa también ha mencionado a lo largo del episodio el grupo de Telegram que cada vez tiene más miembros y en el que cada vez hay más conversaciones y que me cuesta más trabajo seguir porque de vez en cuando entro y lo sigo y participo, pero hay veces que se me escapan ya las conversaciones. Tenéis un enlace en las notas del programa. En cada episodio Rafa incluye ahí el enlace, por lo que podéis pinchar y a través de ahí pues ya os metéis. No hay que saber ninguna clave secreta ni llevar ningún objeto ni nada de eso. Y luego también está el canal de Rafa de YouTube, que yo ya sabéis que siempre os recomiendo que le echéis un vistazo porque bueno, pues es otra forma también de aprender y creo que merece la pena que veáis sus contenidos ahí también. Uh-huh. Bien, pues nada, ya sabéis cómo contactar con nosotros. Os damos, como siempre, las gracias por haber llegado hasta aquí. Yo en especial a ti, Sandra, como siempre, no me canso de decirlo, y que dentro de 15 días vamos a estar otra vez dando guerra, porque esto sigue, ¿eh? Hoy ha sido aquí un poco el desnudarnos para que veáis cómo lo hacemos, pero vamos a seguir, como no, por supuesto, cada 15 días con un nuevo episodio. Así que poco más. Nada, muchísimas gracias, Sandra, un abrazo y nada, en 2 semanas estamos por aquí de nuevo dando guerra, ¿vale? Muchas gracias a ti, nos hablamos en 2 semanas. Eso es. Y bueno, pues nada, por mi parte solamente recordaros, como siempre, os digo que aquí de vez en cuando hablo de mis talleres. Bueno, pues ahora mismo ya tenéis mis talleres de fotografía de paisaje para el primer semestre del año 2021, que podéis consultar en rafairusta.com/talleres. Algunos ya tenemos completo, otros con pocas plazas, pero bueno, todavía hay muchas posibilidades, vamos, para acudir a un taller conmigo, para pasar un fin de semana intenso de fotografía. Lo dicho, gracias, hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal, que será dentro de 2 semanas, y un abrazo. Nos escuchamos.